En este vídeo vamos a tratar los orígenes de la escuela comprensiva en Noruega. En la primera diapositiva vamos a hacer una breve introducción sobre el sistema educativo noruego actual. Una vez que los alumnos han asistido al jardín de infancia, empiezan la educación obligatoria en el Barneskole, que acuden los niños y niñas entre 6 y 13 años y que coincide con los grados del 1 al 7. Cabe destacar que en el primer año de esta etapa los estudiantes generalmente gozan de actividades como juegos educativos, aprendiendo mucho más acerca de las relaciones sociales que de las académicas. En esta etapa los alumnos no reciben ningún tipo de nota, pero sí comentarios sobre su evolución por parte de los profesores. La siguiente etapa va aproximadamente desde los grados 8 hasta el 10º y las edades que comprenden son entre los 13 y los 16 años. Y es aquí donde finaliza la educación obligatoria. En esta etapa empiezan a tener calificaciones de acuerdo a sus esfuerzos y al trabajo realizado en las actividades diarias. La escasa inserción laboral que tiene esta titulación hace que casi la totalidad de la población siga realizando estudios superiores, ya sean académicos o vocacionales. No entraremos en detalle para centrarnos así en los orígenes de la escuela comprensiva. A continuación pasaremos a exponer los antecedentes europeos que propiciaron el movimiento de la escuela comprensiva. Como hemos visto en temas anteriores, tradicionalmente la educación ha sido durante muchos siglos privilegio de las minorías en el poder, lo que a su vez les servía para seguir ostentando el mismo. Pero esta situación fue derivando en un movimiento continuo por ampliar el número de personas que podían recibir educación en mejores condiciones y con la mayor calidad posible. Este movimiento no se hizo necesario hasta principios del siglo XIX. Durante este siglo la educación primaria se va haciendo obligatoria en casi todas las naciones, al tiempo que se sistematiza la enseñanza secundaria. En los países de administración centralista, el Estado pasa a ser el organizador y controlador de la enseñanza a todos los niveles. En los regímenes centralizados, como es el caso de Noruega, las autoridades locales o las provinciales se encargaban de aquella organización. En ambos casos, el propósito es el de ofrecer una escolarización gratuita para todas las personas a nivel primario, a la vez que se tiende a potenciar la posibilidad de acceso a las enseñanzas media y superior o bien a desarrollar una formación profesional. Sin embargo, este movimiento no tuvo los efectos que se pretendía en Europa, quedándose en unas intenciones más que en unos resultados. No fue así en el caso de Noruega, donde la educación comprensiva se instauró con fuerza y decisión. Los orígenes de la educación comprensiva en Escandinavia se remontan a finales del siglo XIX y se desarrollan a través de 3 elementos, que son la creación de una escuela intermedia, la abolición de la misma y la introducción de clases de habilidades mixtas. A continuación vamos a describir cada una de ellas. En cuanto a la escuela intermedia, en Noruega como en el resto de las naciones existía un sistema educativo paralelo que consistía en una escuela primaria a la que asistían niños de las clases trabajadoras, rurales y urbanas, y una segunda escuela que estaba destinada a hijos de la burguesía. Esta estructura era discriminatoria y perpetuaba las clases sociales. Para paliar estas desigualdades se implementó una escuela media que acabó con los dos sistemas paralelos. Esto proporcionó un puente entre la escuela primaria y la otra escuela. Y esta última se convirtió así de 9 a 3 años y pasó a llamarse Gimnasio en Noruega, quedando el sistema con la siguiente estructura que tenemos aquí. Una escuela primaria, una escuela intermedia y una escuela secundaria superior. Al mismo tiempo, las escuelas privadas se reducían numéricamente.
lo que significaba que la escuela primaria servía como una educación de base, de calidad, que permitía continuar a una educación superior. Esto fue un paso único en la historia de la educación escandinava. En primer lugar, porque la mayoría de los niños, independientemente de su clase social, se inscribieron cada vez más al sistema educativo público. Y en segundo lugar, permitió que los niños progresaran a través del sistema de acuerdo con su capacidad y actitud académica. Por tanto, el primer evento histórico que contribuyó a la escuela comprensiva en Noruega fue que este país fue pionero en la introducción de una escuela intermedia en 1869, asegurando así el acceso de toda la población a la educación obligatoria y gratuita y acceder a los niveles educativos superiores. El segundo evento fue la abolición de esta escuela intermedia, que allanó el camino para una escuela comprensiva de 7 años y una escuela secundaria superior en la que se mantenían los 3 años de duración. Este evento ocurrió en Noruega en 1920, en Suecia en 1927 y en Dinamarca en 1958. Después de la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo se centró en extender la educación obligatoria de 7 a 9 años, es decir, desde los 7 a los 16 años, para que los niños permanecieran en el sistema educativo un periodo más largo. Y esto ocurrió en 1969. Esta escuela nueva divide este periodo de escolaridad en 6 años de barneskole, pero la escuela de 9 años se considera en la mente de los noruegos como una única escuela. Esta escuela de 9 años proporciona por primera vez paridad de enseñanza entre la ciudad y el país, ya que en el pasado las leyes de educación estaban separadas, siendo nacionales o regionales. Y en un país vasto y escasamente poblado como Noruega, la provisión de oportunidades educativas en áreas rurales había sido un problema importante. Continuará presentando dificultades agudas, pero ahora por primera vez la ley se propone proporcionar a todos los niños de los países lo que es una educación a tiempo completo. El tercer evento tuvo lugar durante los años 80 y 90 y fue la introducción de clases de habilidades mixtas, lo que significa que el alumnado no era agrupado por sus capacidades en el sistema que conocemos como la clase A, B, C o D. De esta manera se eliminó la transmisión según la capacidad. Sin embargo, hoy los alumnos pueden agruparse según su capacidad en función de las asignaturas que elijan, unas optativas, pero siempre atendiendo al sistema de clases mixtas, ya que cambian de clase solamente durante un periodo de tiempo en un día escolar. Esta voluntad por integrar a los alumnos en las clases de habilidades mixtas y agrupaciones de habilidades de una manera equilibrada, por un lado paraba la mejora de los estándares académicos en ese momento, pero por otro lado compensaba con el trabajo de cohesión social que actualmente tiene unos resultados positivos. Ese trabajo que se hizo en los años 80 y 90 de cohesión social, es cierto que ahora tiene unos buenos resultados positivos en la actualidad. Como hemos podido comprobar, la educación comprensiva en Noruega se introdujo antes que en cualquier otro sitio, incluso antes de sus vecinos Suecia y Dinamarca. Y esto solo puede explicarse por las peculiaridades que presenta Noruega. Estas peculiaridades se explican a través de una forma específica de movilización social e integración política, ausente en Gran Bretaña y en el resto de continentes europeos, y que allanó el camino para un cambio radical de la escolarización. Esta movilización social y política, en un principio,
surge gracias al liberalismo político, ya que el evento más importante en el desarrollo de la educación comprensiva en Noruega fue, como hemos dicho, la introducción de una escuela secundaria a principios del siglo XIX, que formó el eje de un sistema escolar único. Y esto fue posible gracias a que la escuela intermedia fue introducida por los partidos liberales, que intentaron utilizar la educación como un medio para crear la circulación de clases. Es decir, romper con la perpetuación de clases que mostraba el sistema educativo paralelo. Aunque el liberalismo tuvo más éxito en Escandinavia que en otros países como Alemania, sería un error argumentar que el liberalismo fue particularmente poderoso en Noruega, ya que había una división cultural que hacía que no gobernara como una fuerza política única. La aplicación de la introducción exitosa de la escuela secundaria, que democratizó radicalmente el sistema educativo, no depende, por tanto, completamente de una fuerza liberal, sino de su forma, de su ideal. Esto se hace evidente cuando se toma en cuenta, por ejemplo, países como Gran Bretaña, que el liberalismo político tuvo mayor presencia que en toda Europa. Sin embargo, esto no ayudó a que se hiciera ninguna reforma educativa radical que mejorara sustancialmente la movilidad social, como pasó en el caso de Noruega. La aplicación de esta peculiaridad escandinava o noruega se encuentra más bien en los orígenes de la clase social y en la ideología que constituían los partidos liberales, lo que los diferencia de todos los demás partidos liberales del resto de Europa. La columna vertebral de los partidos liberales en Noruega fue el campesinado, que buscaba sobre todo recortar la autoridad y rechazar el dominio cultural, lingüístico y religioso de la burguesía urbana. Con respecto a la educación, argumentaron contra el sistema elitista de la burguesía para introducir medidas democráticas para ayudar a una mayor movilidad social, y que se materializó con la escuela intermedia. La escolarización del campesinado en las escuelas primarias públicas, que resultó ser la mayor tasa de alfabetización de toda Europa, y la educación popular recibida en las llamadas escuelas secundarias Grundtvigian-Borg, integraron al campesinado en las sociedades como unos ciudadanos políticos muy activos, lo suficientemente fuertes como para arrasar con la derecha escandinava. Como hemos comentado, la reforma más radical fue introducir la escuela secundaria, que rompió con el sistema educativo de élite y que no tenía comparación en otros países europeos. En Noruega, como hemos dicho, se introdujo en 1869, más de 30 años antes que en Dinamarca y en Suecia. La razón por la que la escuela secundaria se introdujo antes en Noruega que en los países vecinos tiene que ver principalmente con el hecho de que en Noruega nunca hubo un sistema político bicameral en el sentido tradicional. La sociedad noruega era mucho más igualitaria que su escasa burguesía. Si no hubiera sido por la ausencia de una primera cámara formada por la burguesía, el ministro liberal Johan Sverdrup presumiblemente no habría podido presentar la escuela intermedia tan pronto. Por tanto, el sistema unicameral favoreció que Noruega fuera pionera en aplicar los principios de la educación comprensiva. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, hubo un gran interés en el desarrollo de un sistema educativo comprensivo. A pesar de que la escuela intermedia se hizo muy popular debido a que los niños de los entornos más desfavorecidos se inscribieran cada vez más, se expresó, sin embargo,
la preocupación de que los niños con menos capacidades académicas fueran excluidos de la escuela intermedia. Esta selección, estos niños, a esta temática afectó especialmente a los niños de las áreas rurales. Se convirtió en el foco de atención de políticos y educadores y dio como resultado la abolición de la escuela intermedia, que allanó el camino para una escuela comprensiva o única de 7 años, común para todos. La escuela de 7 años, como hemos comentado, se introdujo en 1920. Después de la Segunda Guerra Mundial, la escuela de 7 años se extendió a una escuela de 9 años. Un factor importante de este desarrollo y que tienen en común los países escandinavos fue y sigue siendo la poderosa influencia socialdemócrata. Es decir, los partidos socialdemócratas asumieron las políticas educativas de los partidos liberales. La diferencia es que esta vez los socialdemócratas gobernaron con fuerza, obteniendo un impacto duradero en las políticas educativas. El sociólogo danés Gotthard Spik Andersen sostiene que la temprana movilización de los campesinos empapados de valores liberales de la que hemos hablado fue de gran importancia para el surgimiento de los partidos socialdemócratas en Noruega. A pesar de que el Partido Socialdemócrata atravesó algunos años turbulentos en conjunto con los liberales, se consolidó una relación entre Partido Socialdemócrata y Partido Liberal. En 1920 se introdujo un acto que mejoraba el principio de amplitud del sistema educativo, es decir, la escuela intermedia se reducía de 4 a 2 años y en 1936 la escuela intermedia finalmente fue abolida y la escuela secundaria, que duraba 5 años, se conectaba con los 7 años de la escuela. Los alumnos menos académicos se matricularon en una escuela técnica secundaria de 3 años, llamada Realskole. Sin embargo, las 2 primeras clases de la escuela técnica secundaria se integraron en las 2 primeras de las escuelas secundarias académicas, para crear un vínculo sólido entre la escuela primaria y la secundaria. Entre 1954 y 1969, los socialdemócratas realizaron un experimento a nivel nacional con la educación comprensiva. Finalmente, este experimento dio como resultado en 1969 una ley escolar sobre la educación de 9 años y poco después se introdujeron las clases de habilidades mixtas, que también hemos comentado. En 1994 la escuela se extendió de 9 a 10 años, al reducir el inicio de la escuela en 1 año. Es decir, se empezaba con 6 años en vez de con 7. La conversión del campesinado en una clase independiente que posteriormente constituyó el Partido Liberal, o que sirvió las bases para el Partido Liberal, con unos puntos de vista socialmente liberales, lo suficientemente fuerte para acabar con la derecha y el surgimiento de la socialdemocracia, que unió a ambas alianzas, explica cómo una educación comprensiva podría ser introducido a través de ambas coaliciones. En la historia educativa de Noruega, la expresión enhetskole, es decir, escuela comprensiva, se ha aplicado de manera un tanto limitada en comparación con el uso en otros países, por la tradición que tiene y lo integrada que está en la mente de los noruegos. Entendemos, por tanto, la educación comprensiva, que es cualquier forma de escuela que se construye en la parte superior de la escuela anterior, sin ningún tipo de sistema paralelo. Podemos terminar esta presentación
haciendo alusión a un educador noruego que resume la educación comprensiva en los siguientes términos, o la educación noruega en los siguientes términos. La paridad es, en términos generales, la palabra clave para los 9 años de educación obligatoria. Pueblo y país, regiones, clases sociales y los alumnos individuales deben ser tratados por igual. Este énfasis igualitario tiene el apoyo de la gran mayoría de la población noruega. Es decir, la integración de los principios de la escuela comprensiva en Noruega de manera pionera al resto de las naciones hace que el sistema educativo noruego no se plantee los principios de educación comprensiva porque los tiene integrados desde hace ya varias décadas. Esto lo podemos relacionar con los resultados positivos que tiene el sistema educativo noruego y como es un referente a la hora de fijar políticas educativas en los restos de países.